Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Campanero y soy profesora del área de agroalimentaria aquí en Bureau Veritas Centro Universitario. En primer lugar, quisiera daros la bienvenida a esta masterclass que tiene por título La importancia de la entrevista durante la auditoría. Uno de los principales objetivos de esta clase es proporcionar una serie de pautas que puedan servir de ayuda a futuros auditores para lograr que la entrevista sea una fuente de información relevante para la detección y categorización de los hallazgos de auditoría. Por este motivo, esta masterclass está destinada a todos aquellos alumnos que queráis ser en un futuro auditores de los distintos sistemas de gestión. En esta primera diapositiva os presento el índice con los apartados de la clase, los cuales abordaremos en el siguiente orden. En primer lugar, recordaremos cuál es el papel de la entrevista durante el proceso de la auditoría y cómo ésta puede ser una fuente de información relevante para la evaluación del sistema de gestión. Posteriormente, recordaremos qué atributos personales deben de tener y potenciar los auditores del sistema de gestión y cómo estos pueden influir en el desarrollo de la entrevista. Posteriormente, veremos cómo es importante que el auditor sea capaz de crear un clima de confianza durante la entrevista y cómo entran en juego el lenguaje verbal y no verbal del auditor en el desarrollo de esta tarea. Y por último, se presentarán los puntos, recordaremos los puntos más importantes de esta masterclass mediante la exposición de las conclusiones. A modo de repaso y como introducción al tema a tratar en esta masterclass, es importante que recordemos el concepto de auditoría. Como seguramente habéis estudiado en alguna de las unidades de competencia de este máster, la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado que permite obtener una serie de evidencias que deberán de ser evaluadas de forma objetiva con el fin de determinar su conformidad con base en los requisitos exigidos por una norma. Por lo tanto, la auditoría es la herramienta de gestión que va a permitir detectar las causas reales de los problemas de una organización de manera que puedan establecerse una serie de medidas permanentes que ayudan a prevenir costes evitables e importantes para la organización. Como seguramente sabéis, las auditorías se llevan a cabo en dos etapas bien diferenciadas. Una primera etapa en la que se lleva a cabo la revisión y evaluación de la documentación del sistema de gestión y una segunda etapa en la que se lleva a cabo la evaluación in situ de la implementación y eficacia del sistema de gestión, así como su conformidad con base en los requisitos de una norma de referencia. En este contexto, conviene recordar que a lo largo de todo el proceso de auditoría es fundamental que exista una comunicación fluida. En este momento me gustaría que reflexionáramos un momento acerca de la importancia que tiene la comunicación en las relaciones humanas. Según Paul Meyer, la comunicación es la clave del éxito personal y profesional. Por lo tanto, el auditor debe de ser consciente de ello y cuidar durante todo el proceso de auditoría esa comunicación para lograr que esta auditoría se lleve a cabo de la forma más exitosa posible. Esta comunicación fluida de la que estamos hablando tiene lugar durante el proceso de auditoría entre los miembros del equipo auditor, entre el equipo auditor y el auditado y entre el equipo auditor y el cliente, siempre y cuando el auditado y el cliente no coinciden. Sin embargo, a lo largo de esta masterclass nos vamos a centrar principalmente en la comunicación existente entre el equipo auditor y el auditado. La base de toda auditoría es la recopilación de la información. En este contexto, el auditor tiene acceso a lo largo de todo el proceso a distintas fuentes de información que le va a permitir evaluar el sistema de gestión. Estas fuentes de información pueden incluir la observación directa de las actividades de los empleados, también del ambiente del trabajo y de las condiciones externas. También puede obtener información a través de los resultados de la monitorización y medición. También a través de documentos como pueden ser la política y los objetivos de la organización, a través de registros como pueden ser los informes de auditoría y además a través de las personas que realizan las propias actividades de la empresa. En este sentido nos encontramos con la entrevista. La entrevista se puede definir como el acto comunicativo que se establece entre dos o más personas y cuya base fundamental es la formulación de preguntas. El auditor debe realizar esta entrevista con las personas que desempeñan las actividades incluidas en el alcance de la auditoría.
debe realizarla durante el tiempo de trabajo y en el puesto del trabajo del empleado, y algo que es muy importante es que debe realizar una misma pregunta a distintos empleados con el fin de comprobar la veracidad de las respuestas, puesto que es posible que ante un excesivo nerviosismo de unos empleados aporte una información contradictoria, o en algunos casos en los que el entrevistado por alguna razón no quiera dar toda la información que debe, y por lo tanto es bueno buscar otra persona que nos pueda verificar que esa respuesta del auditado es completa. Una vez recordado el papel de la entrevista durante la auditoría, ahora nos vamos a centrar en qué cualidades debe de tener y potenciar un auditor de un sistema de gestión. Como seguramente hayas estudiado en una de las unidades de competencia del máster, un auditor debe ser en primer lugar ético, es decir, discreto, honesto e imparcial. Además debe ser perceptivo. Esto quiere decir que el auditor debe ser capaz de detectar cambios en el ambiente de esa conversación. En ocasiones a lo mejor alguna pregunta puede provocar que el ambiente se vuelva tenso, y el auditor debe ser capaz de reconocer ese cambio. Además debe ser versátil, es decir, tras detectar ese cambio tiene que ser capaz de adaptarse a esa nueva situación y reconducir la conversación. Además, un auditor debe estar seguro de sí mismo y debe ser diplomático, es decir, debe ser capaz de solicitar la información de una forma amable, educada y siempre sin exigencias. Además, un auditor debe ser observador. Entre muchos de los beneficios que tiene ser una persona observadora se incluyen que el auditor va a ser capaz de elegir de forma inteligente a la persona que le puede proporcionar la información que él necesita para la evaluación del sistema. Además, un auditor debe ser tenaz y decidido, de manera que en todo momento va a ser capaz de controlar la entrevista mediante la formulación de preguntas basadas en objetivos muy bien planteados. Además, debe ser firme. Esto le va a permitir que el auditado nunca controle la entrevista y de esta manera evitar que le pueda proporcionar únicamente la información que le convenga a él o a la organización. Y por último, un auditor siempre debe ser abierto y colaborador, abierto a las distintas culturas, puesto que se puede encontrar con empleados de distintas áreas geográficas, y siempre colaboradores, de manera que sea capaz de transmitirle al auditado que ambos trabajan conjuntamente en beneficio de la organización. A modo de repaso, todas estas cualidades que debe de tener y potenciar un auditor van a permitirle, en primer lugar, seleccionar de forma inteligente a la persona a entrevistar. Además, le va a permitir solicitar esta información de una forma educada, amable y sin exigencias. Además, le va a permitir controlar la entrevista siempre mediante la formulación de preguntas basadas en objetivos bien planteados, evitando así que el entrevistado pueda controlar la entrevista y proporcione la información que le resulte beneficiosa a él o a la organización. Y por último, y muy importante, todas estas cualidades le van a permitir al auditor no dejarse persuadir por pruebas no concluyentes. Pues ante esta visión global de las cualidades que debe de tener y potenciar un auditor de un sistema de gestión, es importante reflexionar acerca de cómo, mediante la comunicación, esta persona transmite que posee estas cualidades. En este contexto entran en juego la comunicación verbal y no verbal. Podemos definir la comunicación verbal como la comunicación en la que se utilizan signos en el mensaje, por ejemplo, las palabras. Sin embargo, como bien matiza Flora Davis, las palabras son hermosas, fascinantes e importantes, pero las hemos sobreestimado en exceso, ya que no representan la totalidad ni siquiera la mitad del mensaje. Este lenguaje no verbal incluye la postura corporal, los gestos, el tono de voz, y todo ello influye en el mensaje que se está transmitiendo. Por lo tanto, es imprescindible que el auditor sea consciente de cómo se comunica en su totalidad para ser capaz de crear un ambiente de confianza durante esta entrevista, de modo que así el entrevistado se encuentre en un ambiente tranquilo y facilite su colaboración. Para crear este ambiente de confianza, el auditor siempre debe de explicarle la razón de la entrevista a la persona con la que entabla la conversación. Además, el auditor debe recordar que su papel no es detectar desviaciones, sino oportunidades de mejoras. Además, debe recordarle
que su papel es evaluar el sistema y no a las personas, de manera que no es ni ningún inquisidor ni ningún investigador. Es muy importante que el auditor emplee en todo momento un vocabulario sencillo, evitando en la medida de lo posible el uso de tecnicismos, puesto que se pueden encontrar con empleados que no tengan los conocimientos técnicos suficientes para poder entender ese lenguaje más complejo. Además, el auditor siempre debe de agradecer la colaboración del entrevistado y, por supuesto, debe evitar en todo momento cualquier crítica, bien a las instalaciones, bien a documentos que le puedan presentar y que no estén perfectos, y, por supuesto, debe evitar criticar la forma de proceder del entrevistado. En esta tarea de crear un clima de confianza es fundamental una adecuada formulación de las preguntas. El auditor debe ser consciente de que la persona con la que se va a entrevistar es posible que no sepa transmitir de forma clara y concreta cómo procede a lo largo de su actividad. Por ello, el auditor tiene en todo momento que ayudarle en esa tarea. Para ello, es adecuado comenzar con una pregunta abierta del tipo: por favor, ¿podría explicarme qué está haciendo? Luego ya, con base en la contestación del auditado, el auditor ya va a realizar preguntas más concretas para obtener realmente la información que él necesita para la evaluación del sistema. En periodismo existe un método para ir concretando esta información, que es el método conocido como las 5 W y las H, que es el uso de los pronombres interrogativos quién, cómo, qué, cuándo, dónde, por qué y para qué. Por ejemplo, por favor, ¿me podría decir quién es la persona responsable de registrar esta actividad? Por favor, ¿me podría decir cuándo salta la alarma de este punto de control crítico? O, por favor, ¿me puede explicar dónde se encuentra el registro de esta actividad? De manera que así el auditor va recabando la información de forma cada vez más concreta. En el caso de que, una vez terminada esta entrevista, el auditor siga teniendo dudas acerca de la desviación que ha observado, bien puede volver a preguntar, siempre de forma educada, o bien puede buscar a otra persona para preguntar y comprobar la veracidad de las respuestas que le ha dado la otra persona. Lo que sí es importante es que el auditor nunca formule preguntas que predispongan la respuesta, puesto que así digamos que darían pistas al entrevistado sobre qué información sería la adecuada que éste aportara. Bien, una vez vista cómo mediante la formulación de preguntas se puede ayudar a crear ese clima de confianza, ahora nos vamos a centrar en cómo la comunicación verbal de la persona también puede influir en esta tarea. A continuación os muestro una serie de ejemplos de gestos corporales que van a transmitir pues, bien nerviosismo, bien timidez, bien falta de confianza, y que el auditor debe de intentar controlar para pues poder desarrollar con éxito esa entrevista. En primer lugar, es muy importante la distancia que exista entre auditor y auditado. Una corta distancia puede transmitirle al auditado un sentimiento de superioridad por parte del auditor. Por lo tanto, es adecuado mantener la distancia correcta. Además, la postura corporal siempre debe ser relajada y adecuada. Hay ciertas posturas que pueden transmitir dejadez, cansancio, aburrimiento, indignación. Por lo tanto, también el auditor en todo momento, aunque detecte alguna observación o alguna desviación del sistema, no debe transmitirlo a través de la postura corporal. Asimismo, un balanceo excesivo del cuerpo, un ritmo de respiración muy rápido, una velocidad de habla también rápida, el manosear objetos o el gesticular excesivamente va a transmitir nerviosismo. Por lo tanto, no es adecuado que un auditor transmita a lo largo de la entrevista que esté nervioso, porque transmite justo lo contrario, o sea, no transmite la seguridad en sí mismo que debe de transmitir. Por otra parte, la expresión facial también es muy importante. Es necesario tener una expresión facial relajada y siempre intentar tener una leve sonrisa. Hay que tener cuidado con fruncir el ceño o, por ejemplo, con expresiones de asombro.
porque eso va a provocar intranquilidad en la persona con la que estamos hablando. Es fundamental también que el auditor mantenga un contacto visual. Representa un signo de respeto el hablar a la persona mirándole a los ojos. Por lo tanto, el auditor siempre debe intentar mirar a los ojos a la persona con la que está hablando. Hay que evitar en todo momento mirar hacia abajo, puesto que transmite bien timidez y además resta fuerza a la argumentación. Finalmente, en lo que respecta al tono de voz, es necesario que exista un tono de voz pues normal, adecuado. Un tono de voz excesivo puede transmitir o enfado o soberbia o superioridad, y un tono de voz muy bajo puede transmitir pues timidez y falta de confianza. Y finalmente, a la hora de dar la mano a la persona con la que te vas a entrevistar, es muy importante hacerlo con seguridad para transmitir esa seguridad en sí mismo y evitar transmitir timidez. Bien, pues con esta diapositiva vamos a concluir esta masterclass. Os voy a presentar los puntos más importantes de la misma a modo de resumen. En primer lugar, recordad que la entrevista es una fuente de información relevante para la detección y categorización de los hallazgos de auditoría. En segundo lugar, recordar que los atributos personales del auditor influyen en el desarrollo de la entrevista. Una adecuada formulación de preguntas es fundamental para obtener una información clara y trascendente. Recordar también que el lenguaje no verbal juega un papel muy importante en el proceso comunicativo. Y por último, un auditor debe ser siempre consciente de que el cuidado del lenguaje verbal y no verbal permite crear un ambiente de confianza que facilita el desarrollo de la auditoría. Muchas gracias.